Señor Dios nuestro, también quien ha roto contigo puede volver a ti, pues ante ti no hay nada que no se pueda curar. Lo único definitivo es tu amor. Te pedimos que nos recuerdes tu nombre para que nos dirijamos a ti y que sea nuestro Padre ahora y siempre. Danos la vida y tu amor, como dicha inmerecida, un día tras otro, hoy y siempre. Amén. Hermanos, buenas tardes, seamos bienvenidos a una catequesis más, profundizando en nuestra vida cristiana. Cuando estudiamos catecismo, los niños, los jóvenes o los adultos, estamos haciendo oración, porque profundizamos y contemplamos el misterio de Cristo. Y contemplar el misterio de Cristo y hablar de Él, con la ayuda del Espíritu Santo, es oración. Les recuerdo dónde estamos cada 15 días, con el favor de Dios. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, la síntesis de nuestra fe, donde están contenidas todas las verdades que la Iglesia nos enseña, en base a la Sagrada Escritura, en base a la tradición, en base a la enseñanza del magisterio, se condensan en lo que se llama catecismo. Y recordemos que tiene 4 partes, no se nos olvide: la profesión de fe, ¿qué creemos? ¿Quiénes somos? Que eso siempre esté fuerte, apuntalado, duro. Y la segunda parte, ¿cómo celebramos a Dios? La liturgia, los sacramentos. La tercera parte, ¿cómo debe vivir un cristiano? Lo que se llama la moral. Y la cuarta parte, ¿cómo nos dirigimos a Dios en la oración o la parte espiritual? Estamos en la primera parte, los primeros párrafos, seguimos adelante y la última vez, si mal no recordamos, estamos viendo cómo Dios se revela al hombre. Vamos a ver ahorita las etapas de la historia de la salvación. La vez pasada comentaba que los primeros 11 capítulos del Génesis nos refieren solamente una cosa: de dónde viene el hombre y la vida y cómo respondió el hombre. Los 11 primeros capítulos del Génesis no son una historia de la humanidad. No queramos ver una biografía del mundo como biología, historia, ciencia, zoología. Los tratan de responder de dónde venimos, y la respuesta de esos capítulos es: la vida y sobre todo el hombre viene de Dios, por una invitación amorosa, libre de nuestro Señor misericordioso, que sin nuestro consentimiento nos dio la existencia, nos asomó a esta vida y que nos invita a su vida feliz en el cielo. Y que el hombre le respondió con el pecado. Y que no obstante, la historia sigue adelante porque es más buena Dios es misericordioso y sus planes nadie los frustra. A eso responden esos 11 capítulos. Entramos luego del capítulo 12 en adelante, ahora realmente cómo empezó la historia de la salvación. Y Dios se revela a un hombre que se llamó Abraham. Grabémonos estos términos
claves técnicos, como es la palabra revelación. Todas las religiones presumen una revelación, que les habló alguien de fuera, alguien de arriba, que se llama Dios o una divinidad o un ángel. La religión cristiana dice que esta revelación Dios nos ha hablado, y de esto hablan las etapas. Dice esta pregunta: ¿cuáles son las etapas sucesivas de la revelación? Dios escogió a Abraham, llamándolo a abandonar su tierra, para hacer de él padre de una multitud de naciones. Génesis capítulo 17. Y prometiéndole bendecir en él a todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 12. En este capítulo empieza estrictamente la historia de la salvación. Los descendientes de Abraham serán los depositarios de las promesas divinas hechas a los patriarcas. Dios forma a Israel como su pueblo elegido, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Establece con él la alianza del Sinaí y le da su ley por medio de Moisés. Los profetas anuncian una radical redención del pueblo y una salvación que abrazará a todas las naciones en una alianza nueva y eterna. Del pueblo de Israel, de la estirpe del rey David, va a nacer el Mesías, Jesús. ¿Listos, hermanos? Vamos a detenernos un ratito. Dios se revela al hombre. ¿Qué es revelación? Es la autocomunicación de Dios. Dios se autocomunica al hombre y le dice: este soy yo. Fíjense, un católico debería de saber al menos los nombres de las principales etapas de la revelación o de la historia de la salvación. Enumero las principales de memoria. Fíjense: creación, caída, diluvio, Abraham, patriarcas, Moisés, esclavitud de Egipto, liberación de Egipto, la ley en el monte Sinaí, camino por el desierto, conquista de la tierra de Canaán, formación de las 12 tribus de Israel, los jueces, los profetas, los reyes, el exilio del pueblo de Israel, el retorno del exilio, la división del reino y la venida de Jesucristo. Todo católico debe saber mínimo que existen estas etapas. Una de las razones por las que la gente se aburre en misa es porque el sacerdote está explicando la homilía y habla de Moisés, habla de Abraham, habla del profeta Isaías, habla del apóstol San Pedro, habla de Jesús, y la gente no sabe dónde situarse. Se pierde porque no tiene claro las etapas y oye y escucha y dice: pues sí, el Padre está diciendo cosas muy bonitas de la Biblia, pero no sabemos en dónde está. Bien, primera etapa de la historia de la salvación. Dios le habló a Abraham. ¿Quién era Abraham? Un hombre semisalvaje. 2000, 3000 años antes de Jesucristo más. Que Abraham, como la gente de su tiempo, estaba rodeado de pueblos paganos y tenían muchos dioses, dioses de la naturaleza,
el sol, la luna, los árboles, había sacrificios a los dioses, había ofrendas a los dioses. Y de repente Dios le habla a Abraham, capítulo 12 del Génesis, y nos hace una síntesis sencilla, el Génesis, y dice, en aquel tiempo Dios le habló a Abraham. Se dice rápido, pero ¿cómo le fue hablando Dios a Abraham? Los estudiosos se ponen a escarbar y dicen, por medio de locuciones interiores. ¿Qué son locuciones interiores? Es una voz sobrenatural que nos habla, dicen los estudiosos, que es tan clara y tan evidente que más claro si estuviéramos viendo el sol. Es algo que estamos viendo interiormente por el poder de Dios. Así le habló Dios a Abraham. Una claridad sobrenatural de que alguien divino le estaba dirigiendo la palabra. Y le dice, sal de tu tierra. El Papa Francisco, en su documento de la alegría del Evangelio, recuerda mucho esto y dice, Dios nos pide salir como Abraham. ¿Salir a dónde, hermanos? Abraham tuvo que caminar a una tierra desconocida. Pero el Papa nos invita a salir de nosotros mismos para encontrar al hermano y para evangelizar. Pero salir primero, no a la colonia primero, no al otro pueblito que vamos a predicar el evangelio, también, pero primero salir de mi comodidad, de mi modorra espiritual, de mi apatía, de mi flojera, salir de mí, cambiar. Pues Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, y le hace 3 promesas, porque Dios es el Dios de las promesas, el Dios de la alianza que vamos a ver ahorita. Esto apasiona, hermanos. Dios es fiel, nunca quebranta su alianza. Nosotros sí. Y el pueblo de Israel quebrantó mucho la alianza, pero a pesar de eso, el Señor nunca ha abandonado a su pueblo, porque es más fuerte su fidelidad. Gracias a Dios y gloria a Dios que Él es fiel, porque si no fuera fiel, hermanos, ¿en qué nos respaldaríamos? En un Dios que cambia, en un Dios que miente, no sería Dios. Pues le hace 3 promesas. Sal de tu tierra y te voy a dar una tierra que será el futuro Canaán. Y te voy a dar una descendencia como las estrellas del cielo, las arenas del mar. Eso lo sabemos desde niños. Cuando íbamos al catecismo, las catequistas nos explicaban a Abraham. Y de Abraham van a nacer los hijos, que van a ser las 12 tribus de Israel, y que van a llegar a ser miles de miles. Y tercera promesa, te voy a dar una bendición. Esto es muy fuerte. ¿Cómo una bendición? En otras palabras, la Biblia está diciendo, de ti, Abraham, dentro de miles de años, van a ser el Mesías. Pero Abraham no sabía eso, ni se lo imaginaba. Dios está preparando la salvación. Y primero prepara un hombre. Ese hombre va a ser un pueblo. Y ese pueblo se va a preparar, Israel, para que ese pueblo sea el testigo de todos los pueblos del mundo. Miren, hermanos, cuando se formó el pueblo de Israel, ya existían otros pueblos en el mundo, en África, en América Latina, en Asia, tribus. Acá nosotros, pues existían nuestros aztecas, nuestros mexicas, los mayas. ¿Por qué Dios no se dirigió a ellos de la misma manera que Abraham? Porque Dios tiene sus caminos.
A ellos Dios les hablaba de otro modo, por medio de la recta intención que siembra en cada uno. Nuestros antepasados aztecas, mexicas, tenían valores preciosos, rectos, tenían sentido del honor, eran limpios, adoraban a sus dioses, respetaban a los ancianos. Esos son insinuaciones del Espíritu Santo, que sacrificaban humanos, pues sí eran culturas salvajes y todavía no llegaba el Evangelio. Por eso Dios primero escoge un pueblo para preparar la humanidad. A los pueblos paganos de aquel tiempo, de Abraham, de los patriarcas, se llama historia de la salvación general universal. En cambio, la historia de Abraham que arranca con él se llama historia de la salvación especial. Historia general, historia especial. Voy a poner un ejemplo. Hay un grupo de 100 alumnos y el maestro dice, voy a enseñarles una disciplina. Por ejemplo, les voy a enseñar a tocar guitarra. Y el maestro dice, para acelerar esto, para un método, le voy a enseñar a un alumno o a dos la guitarra. Y cuando ellos ya sepan, les voy a decir, encárguense de 20 alumnos y yo me encargo de los otros. Así fue la metodología de Dios. Primero el pueblo de Israel, primero Abraham, y luego me encargaré de las naciones. Y hace una alianza con Abraham. La palabra alianza, hermanos, fuertísima en la Sagrada Escritura. Dios siempre va a estar recordando la alianza a los profetas. La alianza, con Moisés, con Abraham, hasta que venga la nueva alianza con Jesucristo, que ya llegaremos a hablar y que celebramos en cada Eucaristía. Este es el cáliz de la nueva alianza y eterna. ¿En qué consistió la alianza con Abraham? Consiste, Abraham, obedéceme, yo sé mi plan y yo te hago esta triple promesa: la tierra de Canaán, la descendencia, la bendición. Y lo extraordinario de Abraham es que él obedeció y creyó contra todo. Se dice fácil, pero hermanos, en un mundo pagano, de repente decirle Dios a Abraham, a un Dios, pues sí, creo que tú eres un Dios. Abraham no sabía que Dios era creador, no sabía que era poderoso, no sabía que Dios era bueno. Era poco a poco, pero le creyó sin cuestionarlo. Por eso es el padre de la fe. Y Abraham nos enseña a creer contra todo. Imagínense cómo llegó con su esposa Sara. Bueno, eran seminómadas, semisalvajes. Le ha de haber dicho, fíjate que un Dios me habló y que me dijo que nos fuéramos y que me dijo que una alianza. Y de hecho Sara, como son las mujeres de quisquillosas, lo cuestionó y se rió de él y le dijo, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? ¿A dónde? ¿Qué? Y después Dios le va a decir a Sara, Sara, no te rías. Y Sara se reía. Así es de simpática la historia de la salvación. Dios se abaja al hombre y se rebaja a hablar con él y lo trata según sus esquemas mentales de su cultura. Termino con Abraham diciendo, ¿cómo se firma una alianza, hermanos? Acá nosotros decimos, ya en nuestros términos actuales, imagínense ya 2000 años o más, bueno, ¿cuáles 2000? 4000 años de Abraham para acá. Nosotros firmamos un contrato con una hoja muy bien escrita, un notario público y la firma de los contratantes y un sello. Abraham no tenía escritura. ¿Cómo firmaron la alianza? Precioso, porque en aquel tiempo
se acostumbraba que cuando dos hombres hacían un contrato de compraventa o de cualquier cosa, partían un animal a la mitad y luego pasaban los dos en medio del animal muerto, abierto en canal, una vaca, unas aves. Y Dios se rebaja a hacer eso y le dice a Abraham, vamos a firmar. Y Abraham parte un animal en dos. Y Abraham pasa por el medio del animal y firma, según la cultura de aquel tiempo. Y luego pasa un fuego en medio que consume, es la firma de Dios. Cómo Dios se rebaja al hombre, para que el hombre lo entienda. ¿Cómo firmó Dios la alianza con Noé después del diluvio? La alianza la firmaron con el arco iris, porque en aquel tiempo se creía que era un sello de los dioses de allá arriba, que decían, ya estamos en paz con el hombre, aquí está nuestro sello. Salía un arco iris, así se creía. Y Dios, la Biblia pone un arco iris como signo de una firma de la alianza. La siguiente etapa de la historia de la salvación, podemos leer todo lo de Abraham, luego engendró a Isaac, Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, el primogénito, aunque fue Esaú el primogénito, la primogenitura la heredó Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus, Rubén, Benjamín, Zabulón, Neftalí, Iscar, Judá, etcétera. De esos 12, de la tribu de Judá va a seguir descendiendo la ascendencia o descendencia que va a ser Jesús. Pero damos el brinco cuando los hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob se tienen que establecer en Egipto. Entonces viene la historia de Moisés tan preciosa que todo hombre, por cultura general, no se diga un cristiano, conocemos. Hay películas, hay libros, es una literatura joya universal, la historia de Moisés, cómo crece en medio de la esclavitud de Egipto, y él siendo un israelita es tomado por la hija del faraón, Dios lo preserva para liberar a su pueblo. No voy a entretenerme en toda la historia de Moisés, que es mucho más abundante que Abraham, que crece, que Dios lo elige, ve la zarza ardiendo, lo manda con el faraón, un hombre débil ante un poderoso. Hagan de cuenta que a un campesino le dice Dios ahorita, ve y dile a Donald Trump que ya no ande con sus fregaderas. ¿Se imaginan? Así estaba Moisés y su hermano Aarón, y Aarón tartamudo, y le dice, ve y dile al faraón que deje ir a mi pueblo. Y pues claro que Moisés dice, pero ¿qué es esto? El poder de Dios, hermanos, usa a los débiles para confundir a los fuertes, dice San Pablo. Dice San Pablo, la necedad de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. La debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. El hombre se cree Dios porque tiene tecnología, aviones, ya fuimos a la luna, a Marte, ya vimos las galaxias. Es un puntito de arroz en medio de lo que es Dios. Dios es más grande siempre. Pues sabemos la historia de Moisés. Y me brinco todo lo que es el desierto, el maná, la dramática historia del pueblo de Israel por el desierto, para llegar a la alianza otra vez, hermanos. Pero es una alianza más madura con Moisés. Con Abraham era diferente porque era otro tiempo. Va madurando. Ahora Dios le dice a Moisés, oye,
Yo soy un Dios celoso y este es mi pueblo y lo quiero para mí. Y Dios le propone como matrimonio al pueblo, le hace una alianza, eres mío, júramelo. Se casa con Dios el pueblo de Israel. Leamos la Biblia, hermanos. ¿Dónde sucedió esa alianza estilo matrimonial? En el monte Sinaí. Leamos el Éxodo, el Deuteronomio, el libro de el líder sucesor de Moisés, José. ¿Quieren servir al único Dios verdadero? Sí, pues de mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y Dios le dice a Moisés, sube al monte, que se queden abajo, prepárate, que se bañen. Es un ritual litúrgico. Hoy nosotros no nos bañamos solamente para venir al templo. Es la purificación interior para ofrecer la liturgia. Por eso yo confieso ante Dios Todopoderoso. La purificación antes de la Santa Misa. Y estos textos bíblicos de 3,000, 4,000 años antes van preparando la liturgia de Jesucristo que nosotros celebramos hoy. Se prepara Moisés, sube al monte y Dios le dice, aquí está el contrato de la alianza. ¿En qué consiste la alianza, hermanos? Ahora, con Moisés, que ustedes van a ser mi pueblo, me van a respetar, me van a obedecer, y yo seré su Dios, que los protejo. Y le da los 10 mandamientos, ahí está la firma de Dios. En ese tiempo ya hay escritura en el mundo. Los 10 mandamientos, una alianza, ¿para qué? Nos podemos preguntar, ¿para qué quiere Dios alianzas? El que gana, Él no gana nada. El que gana es el hombre. Porque cumplir los 10 mandamientos es una forma o la forma de ser feliz. Como el papá que le dice a su hijo, hijo, báñate, haz la tarea, cuídate, haz este trabajo, etcétera. ¿Para qué le dice el papá eso al niño? Y el niño puede renegar y tiene flojera. Para el bien del niño, aunque el niño no alcance a ver. Lávate los dientes, lávate las manos, no andes en la calle, haz tu tarea. El papá ya no necesita eso. Así Dios le dice al pueblo, cumple estos cláusulas que te doy, que se llaman el dabar en hebreo, precioso, para que seas feliz. Los mandamientos, hermanos, son para que el hombre viva en armonía. Si nos ponemos a examinarlos, son para todo hombre creyente o no creyente. Para que haya una armonía en el mundo, una felicidad, es apenas el mínimo de la convivencia, porque luego vendrá nuestro Señor Jesucristo y ya preparados Él vendrá a dar una ley nueva, mucho más superior. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen, y no solamente a los que les caigan bien. Ama a tus enemigos. Haz el bien al que te hace el mal. Vendrá Jesús después, pero en ese momento el pueblo necesita poco a poco un contrato en cápsulas. Y por eso si analizamos una persona humana, íntegra, como Dios nos ha hecho, ¿qué hace? Ama a su Dios. Bueno, al Dios que tenga, en este caso a Dios que nosotros conocemos. Honra a sus padres, respeta al prójimo. Fíjense el mínimo que Dios le da al pueblo, porque era un pueblo todavía salvaje, al que hay que decirle con sus letras, no matarás, no mates, no robes,
no codicies, no hagas el mal. Es lo mínimo, es la moral natural mínima. Fíjense, hermanos, que todos los hombres, con un uso de razón normal, digo normal porque claro, exceptuamos a los que padecen de sus facultades mentales o los niños chiquitos, todo hombre tiene un chip aquí, que aunque haya nacido en la selva como Tarzán y crezca entre los gorilas, ese hombre, cuando llega al uso de razón, ese chip le dice: no mates, no robes, no hagas daño. Ese chip Dios nos lo puso a todos, que se llama en moral cristiana la sindéresis. ¿Qué es la sindéresis? En moral es la intuición que tiene el hombre, la inclinación de que sabe que no debe hacer el mal y que debe hacer el bien. Maravilloso. Pues Dios, para que quede claro en estas culturas de hace miles de años, les va diciendo: hey, no se dañen, no se maten, no se roben, respete, honra a tus padres. Un programa de convivencia, la alianza. Y cuando el pueblo quebrante la alianza, entonces será infeliz. En aquel tiempo los profetas van a decir después, o la gente del pueblo de Israel decía: ¿por qué sufrimos? ¿Por qué hay sequía? ¿Por qué nos atacan los pueblos paganos? ¿Por qué llegó la peste? ¿Por qué nos han sucedido estas cosas? Y los profetas van a decir: porque han quebrantado la alianza. Hoy, hermanos, trasladándonos a nuestro tiempo actual, podemos parangonear y decir: ¿por qué hay sequías, inundaciones? ¿Por qué la naturaleza ya no es la misma? ¿Por qué las pandemias? Porque los hombres han abusado de su libertad, porque han olvidado a Dios, porque hemos dañado la naturaleza, porque hemos olvidado al Dios, haciendo una aplicación actual. ¿Qué sigue después de Moisés? Les decía, aquí el párrafo dice los profetas. Los profetas, hermanos, una chulada, una palabra sobre los profetas. Antes de que hubiera profetas de Dios, hay profetas paganos. Los profetas paganos vivían muchos al servicio del rey. Y el rey los contrataba y les decía: a ver ustedes, pregúntenle a la divinidad si debo ir a la guerra o no. Si mi niño que nació va a ser grande. Si yo me voy a enfermar. Y los profetas paganos se ponían en éxtasis, danzaban, se cortaban. Vean ustedes el primer capítulo de los Reyes, capítulo 18 del primer libro de los Reyes, el profeta Elías, cuando lucha con 400 o más profetas paganos para ver si los escucha a su Dios o a quién lo escucha. Y esos profetas recibían un sueldo del rey y le decían lo que quería oír el rey: yo voy a ser grande, sí, rey, tú vas a ser muy grande, para granjear el favor del rey. En cambio, los profetas de Dios son hombres de la verdad y anuncian el futuro, denuncian el pecado del pueblo. Oigan, el profeta Natán
que fue y le dijo a David: eres un sinvergüenza, David. El profeta Elías, que dijo: el único Dios verdadero es el Dios de Israel. Los demás son dioses que no sirven. Y los profetas que venían a decir: Dios es santo y el pueblo anda mal. O los profetas que animaban: anímate, Israel, ya viene tu liberación. Hermanos, nos hacen falta profetas actuales. Ahorita, si ustedes quieren quedar bien, hermanos, en un tema de café, en un tema light, hablen en favor del aborto. ¡Qué adelantada está esta persona! Hablen del feminismo. Hablen del matrimonio de homosexuales que tienen sus derechos. Hablemos en favor de la eutanasia. O si quieren quedar más bien y que la gente los admire, digan: yo no creo en Dios. La iglesia está oscura, entonces se verán como sabios. Hacen falta profetas que digan: andamos mal porque somos corruptos, porque hemos olvidado a Dios. Y por eso la iglesia siempre tendrá que decir la defensa de la vida, la defensa de la fe. Esto no está bien, esto es de Dios. Aunque las voces del mundo nos traguen y nos tengan como retrógradas de la Edad Media. ¿Qué le dicen a un cristiano? Ustedes son retrógradas de la Edad Media, santurrones. Ya pasó eso, actualicémonos. Hacen falta profetas, y el profeta nunca es aplaudido. De hecho, los profetas fueron apedreados, encarcelados, asesinados. Esa es la etapa de los profetas. Se tendría que tener una clase especial. Viene también, Dios se sigue revelando poco a poco. Viene la etapa de los reyes. Menciono de pasada, hermanos, todo católico debe saber mínimo los primeros reyes de Israel, los más grandes. El primer rey de Israel, a ver, en su casa, piensen. Son preguntas, fíjense, que para un católico deberían ser preguntas de primaria. Pero si hacemos una entrevista en la calle: ¿quién fue el primer rey de Israel? De 10 quizá uno le contesta: el primer rey de Israel fue Saúl. ¿Y quién era Saúl? Un hombre que con su papá cuidaba burras, háganme favor. Y de andar cuidando burros, salió elegido rey de Israel. Porque Dios elige a quien Él quiere, no precisamente a los inteligentes, a los bonitos, a los grandes. El segundo rey de Israel y el más grande, hermanos, que lo debemos de saber desde el catecismo, fue David, un gran santo. No ha habido otro rey como el rey David, porque en su tiempo el pueblo de Israel alcanzó la plenitud en economía, en militar, en todas las secretarías de gobernación. En el tiempo de David, el pueblo estaba fuerte, porque él escuchaba y obedecía a Dios, y lo adoraba. Cometió su pecado. Primera de Samuel, por ahí, capítulo 11, si no mal recuerdo. Leamos ahí como una telenovela el pecado de David. Ser santo no significa no tener pecados. La única criatura que aquí no ha tenido pecados es la Virgen Santísima. De ahí en más, todos somos pecadores. Y muchos. Y los santos que nosotros veneramos en el culto católico
fueron pecadores, porque se santifican luchando. Y David cometió su pecado. Estamos acostumbrados a pensar que el pecado de David fue de adulterio, y sí fue cierto, pero su pecado mayor no fue ese, sino que abusó de su poder, y que después de abusar de su poder, ni siquiera se dio cuenta que fue pecado, porque dijo: yo tengo derecho a todo, soy el rey. Ese fue el pecado de David. Llega el momento en que el hombre se hace soberbio, orgulloso. El pecado de Saúl fue más soberbio todavía. Llegó un momento en que el rey Saúl dijo: yo no necesito a Dios, voy a empezar la guerra sin él. Y no esperó que llegara el sacerdote Samuel. Dijo: yo celebro el sacrificio. Oye, espérate, tú no eres sacerdote, soy el rey. Por eso Dios no quería reyes, porque se iban a sentir dioses. Pero le dijo a Samuel: está bien, dales un rey para que no estén aburriendo. Y salió el rey Saúl, y luego David, y luego Salomón. Qué preciosa, hermanos, es la historia de la salvación. Voy a ir terminando, lo introduzco nada más para la próxima sesión. Esto es el Antiguo Testamento: Abraham, Moisés, profetas, reyes. Todo lo demás, que sería muchísimo platicar de la tierra de Canaán, del exilio. Viene el Nuevo Testamento. Entonces, de la descendencia de David, según Dios se lo prometió a David y le recordó: de tu descendencia saldrá un jefe, cuyo reino no tendrá fin. Van a ser San José y la Virgen María. Y vendrá el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá a revelarnos todo lo que sabemos. Los profetas decían: escucha, pueblo, he aquí que Dios dijo que yo les dijera. Y Jesús dice: yo les digo. Jesús no anda diciendo: a mí me dijeron. No, Él habla en nombre propio, porque Él es Dios hecho carne, nacido en un pesebre, carpintero o artesano, nacido entre los hombres de una mujer, para que con su forma de hablar y su forma de actuar nos dijera cómo es el Padre Celestial y cómo es Dios. Y por eso, cuando lo vemos tocando a los enfermos, perdonando a los pecadores, perdonando a los adúlteros, a la adúltera, comiendo con los pecadores, que sería comer hoy con los narcos, con los políticos corruptos, y la gente decía: ¿por qué se mete con esos? Porque vine a salvar lo perdido. Comiendo con los pobres, conviviendo con los ricos y con los pobres, con los políticos. Jesús era el hombre libre, porque ser libre significa: puedo estar donde sea sin perder mi identidad. Es una introducción, hermanos, para hablar la próxima, poco a poco, de la revelación ya en Jesucristo nuestro Señor. Nos vamos a preparar para la Santa Eucaristía. Que Dios los bendiga a todos.